Hola a todos, soy Carlos PC747. Bienvenidos al canal. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Debería considerarse a la FAA parcialmente responsable de una serie de accidentes de pequeños jets que continúan ocurriendo porque se permite a los pilotos intentar aproximaciones circulares en condiciones meteorológicas marginales que son tan bajas que están maniobrando demasiado cerca de estos aeropuertos? Y al hacerlo, ¿se están preparando para el fracaso? Creo que sí. Hay una razón por la que las compañías aéreas no entrenan aproximaciones en círculo para sus pilotos, porque son peligrosas. Aunque tengo 6 habilitaciones de tipo en mi propia licencia de piloto, tengo las mismas limitaciones meteorológicas que otros pilotos de aerolíneas en cualquier aeronave en la que no practicamos aproximaciones en círculo cuando las condiciones eran IFR. Es posible que hayas notado que no tenía esas restricciones en mis otras habilitaciones de tipo, y eso es simplemente porque practiqué aproximaciones en círculo en todos esos aviones en el simulador. Los primeros 4 accidentes que voy a discutir ocurrieron todos en Lear 35A, como este. Operé el Lear 35 como capitán durante muchos años. El Lear 35 es un avión jet muy exigente e implacable. Cuando se certificó la aeronave, venía con 7 alas diferentes, incluyendo Century 3, Soft Flight y Mark 4, porque los constructores no podían decidir cuál ala era la mejor. Pero la estadística más alarmante con diferencia es la gran cantidad de pilotos experimentados de Learjet que han muerto en Learjets por operar la aeronave fuera de los parámetros normales. El primer accidente ocurrió en San Diego hace varios años y fue noticia a nivel nacional. Después de que los pilotos sobrevolaron el aeropuerto, comenzaron a maniobrar demasiado cerca para no perderlo de vista y experimentaron una pérdida acelerada. Lo que quizás no sepas es que la torre permitió a los pilotos cancelar su plan de vuelo IFR cuando el clima en realidad había empeorado a condiciones IFR. ¿Notaste lo bajas que estaban las nubes en ese último clip de video? Los pilotos estaban maniobrando cuando la visibilidad era de menos de 3 millas. La visibilidad era en realidad de solo 2 millas y media y también volaban a solo la mitad de la altitud que deberían haber tenido de 1440 pies. ¿Habría hecho alguna diferencia en este accidente la diferencia en visibilidad? No lo creo. En el entrenamiento de pilotos de Learjet se nos enseña a nunca exceder giros de banco medio a baja altitud y a bajas velocidades por razones obvias, pero estos pilotos continúan haciéndolo para no perder de vista los aeropuertos. Este segundo accidente involucró también a un Lear 35A en Truckee. Las condiciones meteorológicas eran marginales nuevamente con nubes bajas y baja visibilidad, y como resultado, los pilotos maniobraron demasiado cerca del aeropuerto. Este accidente realmente me afecta personalmente porque varios años antes, mientras operaba Lear 35, tuve la oportunidad de volar pasajeros desde Dallas a Truckee durante condiciones meteorológicas marginales similares. Harry recibió una aproximación instrumental y la pista era más corta y yo habría tenido que circular tal como estos pilotos intentaron hacerlo. Y miré el clima y me dije a mí mismo, no hay manera de que intente hacer eso. Así que llevé a los pasajeros a Reno en su lugar. Este tercer accidente también involucró a un Lear 35 en el área de Chicago. Se pronosticó formación moderada de hielo en el área y los pilotos habían visto y sabían que su avión tenía hielo. Incluso estaban experimentando dificultades de control inusuales, pero no relacionaron los hechos y volaron más rápido y se detuvieron. El cuarto accidente ocurrió también en un Lear 35A, y aunque el clima marginal no fue un factor, la importancia de realizar estas maniobras de la manera en que estás entrenado es crucial. Ni siquiera voy a aspirar a enumerar todas las cosas que salieron mal con este vuelo. Las aeronaves tienen limitaciones de maniobra por una razón, y el Learjet no es diferente a cualquier otra aeronave. Las limitaciones deben respetarse, especialmente a bajas altitudes.
Shoei no las limitaciones de maniobra que como te enseñaron en la escuela de vuelo, entonces tendrás que afrontar las consecuencias. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El quinto y último accidente que voy a discutir ocurrió en un Challenger 605 en Truckee, California. Hace solo un par de años se convirtió en noticia nacional. Había incendios forestales en la zona y como resultado la visibilidad era marginal en el mejor de los casos. Y como resultado, quiero decir, se cometieron muchos errores en este vuelo. Puedes leer el informe del accidente en algún momento si lo deseas, pero ya lo has escuchado antes. Debido a la visibilidad reducida, los pilotos maniobraron la aeronave demasiado cerca del aeropuerto, poniéndose así en una situación de fracaso. Luge es un aeropuerto de gran altitud rodeado de montañas, y cuando las condiciones meteorológicas no son las mejores, solo se puede acceder desde el norte o desde el oeste. Aunque los pilotos ya habían configurado la aproximación para la pista mucho más larga, las aeronaves estaban llegando a la pista mucho más corta y ellos hicieron lo mismo, en mi opinión, porque no querían aceptar ningún retraso. Se muestran las trayectorias de vuelo reales y óptimas de la aeronave. Pero lo más trágico de todo fue que, a diferencia de los otros accidentes, estos pilotos tenían la opción de llegar desde una dirección completamente diferente. Puede que te estés preguntando, ¿por qué los pilotos no simplemente ejecutaron un procedimiento de ida al aire si la aproximación era tan inestable? El sesgo de continuación probablemente jugó un papel. Ahí es donde el deseo de completar la misión tiene prioridad sobre todo lo demás. Aquí estoy haciendo un entrenamiento en el 777. La mayor desventaja que tienen los operadores de jets pequeños al practicar aproximaciones en círculo es que las practican principalmente en los mismos aeropuertos. Para mí ese era JFK. Después de un tiempo usaríamos ciertos puntos de referencia y seríamos capaces de realizar las maniobras perfectamente, incluso en las condiciones meteorológicas más marginales. Pero quiero hacer una confesión. Me dije a mí mismo más de una vez mientras hacía las maniobras que si no estuviera en un simulador en condiciones tan terribles, nunca estaría operando una aeronave en tales condiciones en el mundo real. Entonces, ¿por qué las aerolíneas no realizan aproximaciones en círculo? Bueno, hay varias razones. Número uno, el riesgo para la seguridad es mucho mayor. Típicamente Russian sonar, después de una aproximación instrumental, una aproximación en círculo requiere maniobrar muy cerca del suelo en condiciones meteorológicas marginales con nubes bajas. Y eso es una receta para el desastre. Número 2. Estadísticas de accidentes. Demasiados para enumerar en los que aeronaves, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, se han estrellado como resultado de intentar completar aproximaciones circulares en condiciones meteorológicas marginales. Una de las mayores ventajas que tienen los pilotos de aerolíneas es el riesgo significativamente reducido que disfrutan al operar en aeropuertos tan grandes con excelentes aproximaciones, independientemente de la dirección de la que vengan. Sin embargo, los operadores de jets más pequeños que operan a velocidades de aerolínea en aeropuertos más pequeños no tienen esas ventajas. Número 3. Procedimientos operativos estándar de aerolíneas y gestión de riesgos. Muchas aerolíneas ahora prohíben las aproximaciones en círculo a menos que sean absolutamente necesarias, como en una emergencia o si es un aeropuerto de uso especial. En su lugar, prefieren aproximaciones directas o procedimientos RNA o RNP que mantienen la aeronave en una trayectoria estable y guiada hasta el aterrizaje. Número 4. Los mínimos meteorológicos son más altos para las aproximaciones en círculo, y esto significa que no se pueden usar en la mayoría de las situaciones de baja visibilidad, de todos modos. Y finalmente, número 5. El énfasis en el entrenamiento en simulador ha cambiado. Los pilotos todavía reciben entrenamiento en aproximaciones circulares en el simulador solo por razones regulatorias, pero la frecuencia en el mundo real es extremadamente baja. Y te diré, para mí en particular, en el 74 y el 777 nunca hacemos aproximaciones circulares. Simplemente no es necesario en condiciones visuales, y mucho menos cuando el clima no es tan bueno.
¿Qué crees que se podría hacer para evitar que esto vuelva a suceder? Algunas personas piensan que la solución sería aumentar las velocidades de las aeronaves, digamos en 10 nudos. Eso ciertamente ayudaría en un aspecto. Aumentaría la velocidad por encima de la pérdida, pero también crearía un problema aparte. Si ya se maniobran en condiciones meteorológicas tan marginales, les va a resultar aún más difícil mantener el contacto con el entorno del aeropuerto. Además, si van más rápido, les va a resultar más difícil mantener la misma distancia alrededor del aeropuerto. Entonces, ¿cuál es la solución? Creo que la FAA necesita realmente aumentar sustancialmente los criterios mínimos de visibilidad para evitar que esto vuelva a suceder. Por favor, déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios y muchas gracias por ver.